Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Quería agradecerles infinitamente por sus cartas, deseándome una pronta mejoría y una recuperación total de mi salud. Les contaré pues que ya el clima está cambiando bastante. Está haciendo calorcito ya y eso me hace un bien, pero formidable. Le reitero mi agradecimiento profundo por sus amorosas cartas deseándome mi recuperación. La verdad, sinceramente les voy a decir, no pensé que tuviera tanta simpatía entre los ex testigos de Jehová que me han escrito realmente cartas cariñosas donde se muestra un verdadero amor hacia el prójimo, y me he sentido bastante conmovido por todo lo que me han dicho. Me ha servido esto para saber que realmente soy apreciado por todos ustedes y que me tienen un cariño grande. Bueno, yo también lo tengo por todos ustedes, en general por las personas que están dentro de la Watchtower, que están siendo manipuladas, engañadas por este cuerpo gobernante, y es por eso que yo subo estos videos, para poder ayudarlos, o ayudar a estas personas a que abran sus ojos, reflexionen y puedan salirse de la organización de la Watchtower, porque no es la organización de Jehová de ninguna manera. Ahora me encuentro reposando. Me he animado a hacer este video porque me parece que las oraciones que ustedes han realizado para mi mejoría, Dios las está escuchando y me está ayudando a que me sienta bien. Ya no destilo por la nariz, ya no tengo ese mucus que me tenía enfermo, tos y tenía que soplarme la nariz para expulsar todo lo que tenía acumulado de flema. Ya eso ya se ha detenido. Me queda un poco la voz, más un poquito abaritonada, muy nasal, pero ya me siento con ganas, siento deseos de vivir, siento deseos de trabajar fuerte. Y Dios sabrá cuándo debo parar y partir, y lo dejo en manos de Él. Cuando Él decida me puede llamar, no tengo ningún problema ni temor a la muerte. Cuando uno ha tenido siempre a Jesús como mira, como un referente para seguir y creer en Él. Mientras estuve reposando, descansando un poco de esto, fuera de Lima, donde me encuentro ahora afuera, les quiero contar que me puse a leer, entré a la página jw.org y encontré algo que realmente quiero reflexionar con todos ustedes, queridos amigos, de todos los testigos ya que me están viendo,
para que reflexionemos juntos lo que la Watchtower dice con respecto a ellos mismos, respondiendo en su página web, en la página principal, quiénes son los testigos de Jehová. Y quiero mostrarles ahora en pantalla, queridos amigos, lo que la Watchtower publica. Está escrito, lo pueden ver ustedes en jw.org. La sociedad Watchtower dice algo que me hizo pensar, y lo vamos a meditar juntos, vamos a pensarlo juntos para sacar conclusiones. Bajo el título ¿Quiénes somos los testigos de Jehová?, la Watchtower dice que son personas de distintos países, culturas y lenguas que tienen los mismos objetivos. Sobre todo, quieren honrar a Jehová, el autor de la Biblia y el creador del universo. También se esfuerzan por imitar a Jesucristo y consideran un gran privilegio llamarse cristianos. Cada uno de ellos dedica tiempo a ayudar a la gente a aprender más sobre la Biblia y el reino de Dios. Y termina con esta oración que es muy importante para que ustedes mediten conmigo. Lo vamos a reflexionar juntos, porque yo siempre reviso palabra por palabra lo que la Watchtower dice. Y esta parte importante que ven ustedes en pantalla, que está sombreado en color celeste, dice: como damos testimonio acerca de Jehová, Dios y su reino, se nos conoce como testigos de Jehová. Es decir, concluye la Watchtower diciendo que por el solo hecho de dar testimonio acerca de Jehová, Dios y su reino futuro, ese hecho de dar testimonio los convierte en sus testigos, es decir, en testigos de Jehová. Bueno, yo me puse a meditar y me dije, vamos a ver qué cosa significa la palabra testigo. Yo quisiera ahora pasar a qué cosa es la palabra testigos. Dice que ellos son testigos de Jehová. Veamos este diccionario Larousse que voy a mostrar en pantalla, queridos amigos. Dice, es la persona que atestigua una cosa o da testimonio de una cosa. Y después dice, persona que asiste a otra en ciertos actos. Servir de testigo para un testamento, o sea, debe estar presente y es la persona que ve y escucha la voluntad del testador para corroborar con su testimonio, con su firma, cuál es la voluntad del testador en el testamento. Está de testigo presencial escuchando al que está haciendo el testamento. Y después dice, es la persona que ha visto o oído algo. Por ejemplo, ser testigo de una escena conmovedora, como un asesinato, por ejemplo. Prueba, testimonio de un hecho. Como hemos visto, testigo es la persona que atestigua una cosa. Esta es una primera posibilidad A, la posibilidad A, que se refiere a una persona que atestigua una cosa. No dice acá que es la persona que ha visto o oído una cosa necesariamente. Es la persona que atestigua una cosa, que declara una cosa, que da a conocer una cosa. Persona que atestigua una cosa. Aparentemente acá se enmarca la Watchtower, que dice que ellos se encargan de hacer conocer a las naciones, al mundo, a Jehová Dios y su futuro reino milenario. Y por eso, por atestiguar eso, por testificar eso, son testigos de Jehová. Pero también recuerden que acá dice que es
una persona que ha visto u oído algo. Entonces es la persona que directamente ha observado un hecho en particular, una escena conmovedora, lo ha oído, y eso hace que él se convierta en un testigo visual y auditivo, un testigo presencial. Pero como también hemos visto hace un momento, el señor testigo es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso conmovedor, como hemos visto, porque lo ha observado directamente. También la confirmación del hecho mismo, o los hechos implícitos en esto, los detalles de este suceso que esta persona ha podido observar directamente y de primera mano, y va a dar testimonio de lo que él ha visto y oído de un asesinato, por ejemplo. Pero como también hemos visto en el diccionario de la Rus, dice que testigo es una persona que da testimonio de algo o de alguna cosa. No está diciendo que tiene que ser necesariamente una persona que tiene conocimiento o ha observado directamente el hecho que él está declarando. Como digo, el diccionario de la Rus da dos posibilidades. Una posibilidad A, testigo es un sinónimo de testimonio. Y si una persona da un testimonio, es un testigo. Pero también el diccionario de la Rus dice que testigo es la persona que declara o va a dar testimonio de una cosa que él ha visto o oído de primera mano y ha observado directamente. Para aclarar, para dar fe de una corte, por ejemplo, de que tal persona asesinó o cometió un crimen y fue vista por la persona que va a dar testimonio, porque él ha sido un testigo presencial que ha observado directamente el hecho. Entonces, aquí vemos pues que la palabra testigo puede significar A, una posibilidad A y B. La A, que sea una persona que da testimonio de algo o de alguna cosa. En ese caso, la Watchtower estaría enmarcada en la posibilidad A, porque ellos dan testimonio de alguna cosa o de algún asunto que tiene que ver con Jehová Dios y su futuro reino. Entonces, por el simple hecho entonces de dar testimonio de eso, ellos son considerados como testigos, porque antiguamente se consideraba como un sinónimo el que da testimonio con ser testigo. Testigo o testimoniar o dar testimonio era un sinónimo. Entonces, si los testigos de Jehová daban testimonio de Jehová Dios y su reino, por el simple hecho de dar testimonio se convertían en testigos. Eso era antiguamente usaban la palabra testigo como sinónimo de testimonio, porque viene de testificar, testigo viene testificar. Entonces, el que da testimonio, el que testifica, no necesariamente ha tenido que ver el hecho o haber observado directamente el hecho. El simple hecho que dé testimonio de algo, de un hecho o de algún asunto, eso ya lo convertía en testigo. Eso era así antiguamente, cuando se consideraba el testimonio sinónimo de testigo. Entonces los testigos de Jehová le están diciendo que por el hecho que ellos dan testimonio de Jehová y su reino, ellos se han convertido en testigos, pero testigos de Jehová. Muy bien. Pero como recuerden que la otra posibilidad B es aquella persona que va a dar testimonio de algo que él ha visto personalmente, directamente, o ha oído. Una de las dos cosas, visto o oído. Algo de los 5 sentidos de la persona tiene que estar en contacto directo con el hecho. Haberlo tocado, haberlo visto, haberlo escuchado, haberlo hasta olido, ¿no? Y entonces, una persona puede ser testigo presencial. El testigo presencial, como digo, es el que ha visto o ha oído un asunto que va a declarar,
que puede ser un suceso extraordinario o conmovedor, como un asesinato. Entonces la persona va a testificar porque él estuvo ahí cuando ocurrió el crimen y vio al asesino y oyó el disparo que le daba a la víctima. Y él va a decir, fulano mató a la persona porque yo lo vi. Yo soy un testigo presencial. También puede existir un testigo que no es presencial. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Testigo que no es presencial. No está referido al caso A. No está referido al caso A, por si acaso. Hemos hablado que es el simple hecho de testificar alguna cosa. Puede existir, así como hemos visto que existe un testigo presencial, hay testigos no presenciales que son llamados testigos porque van a declarar en la corte algo con referencia al crimen, por ejemplo, ¿no? Puede existir, por ejemplo, el asesinato de una persona, un testigo que va a declarar de lo que él ha visto el asesinato y lo ha oído, lo vio, estuvo ahí al frente de la calle cuando vio a tal persona asesinar a la otra. Él va a testificar que yo vi a fulano matarlo. Esto puede ser corroborado con otro testigo, por ejemplo, un testigo que no ha sido presencial, que puede ser un testigo referencial que no es presencial, que no estuvo presente. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Por ejemplo, supongamos que en una reunión, en una circunstancia dada, el testigo no presencial escuchó la conversación de dos personas donde una le decía, yo maté al fulano el día de ayer en la calle, y él escucha eso, que está confesando su delito a otra persona, y él está a otro lado de la puerta o está al costado, y los demás no se han dado cuenta y estamos escuchando eso, y sabe que están hablando dos personas que él conoce, pero como él está detrás de la puerta, escucha al asesino declararlo a otro amigo íntimo o a otro delincuente, en fin. Entonces esa persona que escucha eso puede ir a la corte como testigo no presencial para reforzar la declaración del testigo presencial, que corrobora que es la misma persona en ambos casos el asesino. Entonces el testigo presencial dice, yo vi con mis ojos, observé el hecho directamente, ese acontecimiento escabroso, ese crimen, lo vi y vi a fulano, el señor que está sentado ahí acusado, que lo mató. Y luego llaman a otro testigo que es el referencial no presencial, que va a reforzar lo que dijo el testigo presencial y va a decir, yo escuché en una conversación en la casa de una persona donde estaba este señor que está sentado ahí como acusado, que le decía a un amigo, yo maté al día de ayer a tal persona en la calle, en los exteriores, en la calle tal, que es la que corresponde a la víctima. Y él declara, sí, esa persona que estaba ahí, que está sentado ahí como acusado acá en la corte, es el que yo vi que le contaba eso a un amigo, a otra persona. Entonces vemos que el testigo referencial, no presencial, va a declarar lo que él escuchó, a pesar que él no estuvo presente en la escena del crimen directamente, sino va a dar referencia adicional de lo que él escuchó, que el sujeto que está sentado ahí acusado del crimen le dijo a otra persona el día siguiente. ¿Se da cuenta? Ese tipo de testimonio es muy importante porque tiene validez como testigo. Tiene tanta validez como el que vio el asesinato directamente, porque el segundo testigo que no estuvo presente en el asesinato vio a esa misma persona confesarlo de boca a otro. Coincide con el primero, que fue testigo presencial, que lo reconoció. Entonces ahí estamos distinguiendo lo que es testigo presencial y no presencial. Hemos visto en el Senado Larousse que admite la palabra testigo como sinónimo de testimonio. ¿Y qué es testimoniar? Y aquí lo dice exactamente qué cosa es un testimonio. Vamos a ver a continuación
¿Qué cosa es un testimonio? Definición de testimonio. Un testimonio es una afirmación de algo. El término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Por ejemplo, un testigo se acercó voluntariamente a brindar su testimonio con el objetivo de contribuir a la causa. Entonces, ¿qué cosa es testimonio? Para efectos modernos, el testimonio no es sinónimo de testigo, a pesar que el diccionario lo admite como un sinónimo. Basta que des el testimonio, hayas visto o no el hecho, y lo divulgues, o das a conocer un hecho, eres un testigo como sinónimo. Pero actualmente se diferencia mucho entre lo que es un testigo y lo que es un testimonio. Ya no se considera como antiguamente se consideraba a testigo como sinónimo de testimonio, o testimonio es igual a testigo. En la actualidad, en los términos judiciales, hay una gran diferencia entre ser testigo y dar un testimonio. Testigo, o en la actualidad, es la persona que ha visto o oído una cosa y va a declarar lo que él ha visto de primera mano directamente. ¿Y qué cosa es testimonio? Testimonio es lo que él va a declarar de eso que él vio y oyó directamente de primera mano. ¿Qué cosa va a declarar? ¿Qué cosa oyó usted como testigo de primera mano? ¿Qué oyó? Él va a decir: yo vi y oí al señor Juan Pérez asesinar a tal persona el día tal, en la noche, cuando salía de su casa. Entonces, testimonio es lo que él va a declarar, y testigo es la persona en sí, es la persona que ha visto y oído una cosa. Eso es todo. Esa persona que ha visto y oído una cosa y va a dar testimonio, o sea, lo que él va a declarar. Entonces ya no se considera como un sinónimo. En la actualidad ya no se considera como un sinónimo testimonio con testigo. Se hace la distinción, que el testigo tiene que cumplir el requisito de haber visto o oído algo directamente de primera mano. ¿Y qué cosa es testimonio? Lo que él va a declarar como testigo presencial del hecho que se está investigando. Uno es testigo, es la persona que ha visto o oído una cosa. Así de rajatabla. Esa es la definición de testigo. Es persona que ha visto o oído una cosa y lo que él va a decir es el testimonio como testigo presencial que ha visto o oído una cosa, como testigo presencial. Entonces él va a su testimonio. Entonces hay diferencia entre lo que es ser un testigo y dar testimonio. Repito, antiguamente se consideraba a rajatabla que cualquiera que daba un testimonio, declara algo de un hecho o algo en particular, de un asunto, una cosa, se considera que era un testigo de frente, porque la verdad testigo venía de atestiguar o dar testimonio. ¿Se da cuenta? Atestiguar viene de testigo. Entonces consideran que atestiguar era igual a testimonio y consideran que era un sinónimo. Por eso los testigos de Jehová han tomado la concepción del diccionario Larousse, que dice que testigo es una persona que declara una cosa o un hecho o un asunto. ¿Qué declara? Porque está atestiguando. Entonces consideran como un sinónimo. Eso era antiguamente. El diccionario Larousse concede esa posibilidad que se encajaría con los testigos de Jehová, que a pesar que muchas cosas que hablan de Jehová y de su reino no lo han visto, no lo han presenciado directamente, es decir, no ha visto a Dios, ni no ha escuchado directamente de sus promesas, de su mensaje del reino, no lo han escuchado directamente, no lo han oído directamente, se considera que ellos, por el hecho de predicarlo y enseñarlo y dar testimonio de eso, de Jehová Dios y de su reino, dando testimonio de eso, de esa cosa o de ese hecho, ya la convierte inmediatamente en testigo. ¿Se dan cuenta?
Esa es la posibilidad A que admite el diccionario Larousse. La persona que da testimonio de algo o de un hecho. Y eso es lo que hace la testigo. Dan testimonio, testifican, hablan, dicen, hablan de Jehová Dios, enseñan quién es Él y cuál es la promesa de Él de un reino futuro. Entonces, la Guasta toma el hecho, ¿no? Como hemos leído en JW.org, dice que ellos, por el hecho de dar testimonio de Jehová Dios y de su reino, los convierte en testigos. ¿Se da cuenta? Automáticamente, por el simple hecho de dar testimonio de una cosa o de algo, en este caso de Jehová Dios y su reino. No interesa si ellos vieron ese reino o si vieron a Dios o no lo vieron, si lo escucharon a Dios ofrecer ese reino, lo que ellos habían podido escuchar de Dios de boca directamente, no observaron eso directamente a Jehová decirlo, sino que han estudiado las escrituras y de acuerdo a lo que está en las escrituras ellos enseñan lo que está ahí. Entonces, al dar testimonio de lo que está en las escrituras, ya ellos dicen, estamos dando testimonio de un hecho, de un asunto, que nos convierte pues en testigos. O sea, la concepción de testigo A es la que toma la Watchtower. Y hemos hablado que la concepción B de testigo es la persona que ha oído o visto una cosa y va a declarar o testimoniar de ese hecho. Y ahí se hace la distinción pues entre lo que es testimonio y lo que es un testigo. Que testigo es la persona que ha visto o oído una cosa directamente en primera mano y va a dar testimonio de eso que él ha visto y oído directamente de primera mano. Esa es la concepción de testigo B, A y B. La Watchtower se acomoda en la concepción antigua, que ya eso ya no se usa, que es la concepción antigua, en la cual se consideraba un sinónimo la palabra testigo con dar testimonio, era la misma cosa. Hoy en día no es así. Hoy en día dar testimonio es lo que le declara el testigo, y el testigo ¿quién es? El que ha visto o oído una cosa directamente en primera mano. Ese es el testigo en la actualidad, que va a declarar algo que él ha visto y oído directamente para testificar en corte, o en el caso de la Watchtower, cuando habla de los abusos sexuales, es necesaria la presencia de dos testigos. ¿Se da cuenta? Es necesaria la presencia de dos testigos presenciales. Entonces, en ese caso, la Watchtower, en ese caso, cuando habla de testigos presenciales de un caso de abuso sexual para poder sustanciar una acusación hacia el abusador, la Watchtower dice que es necesario dos testigos presenciales que han visto oído directamente lo que estaba sucediendo del abuso sexual. Y oyeron al niño gritar diciendo no me violes, o lo vieron al hombre cometiendo actos inmorales con un niño. O sea, ahí se configura el testigo presencial que ha visto directamente el abuso sexual y a la vez ha escuchado al niño quejarse. Entonces, en ese caso, la verdad, testigo para Watchtower ya no es una connotación de un hombre que va a declarar nomás por declarar de un hecho, sino que tiene que haberlo visto y oído directamente. Quiero que tengan eso bien constante. Esa es la concepción B que estamos hablando, de lo que es testigo. En el caso de abuso sexual, es requisito indispensable que se presente dos testigos oculares, como dice la Watchtower. Entonces, dos testigos presenciales. Ahí la Watchtower asume como testigo la definición B, que es la persona que ha visto o oído el hecho, que va a declarar. Creo que lo tienen eso bien claro. Ahora, esto viene a colación a lo siguiente, ¿no? Bueno, recordamos también el texto de Levítico capítulo 5 versículo 1. Ahí hay en la antigua ley de Moisés, ley mosaica, una persona que era testigo de un hecho, de un pecado, estaba en la obligación de denunciar, de hacer de conocimiento porque él lo había visto y oído.
y si no lo hacía cometía una infracción, un pecado grave, por negarse a declarar sabiendo que existe un pecado que se haya cometido y no lo denuncie, se convierte en un pecador que está encubriendo un pecado. Entonces, los levíticos están obligados a tener que declarar, dar testimonios si ellos tenían conocimiento o fueron testigos presenciales de un acto que era una violación a la ley mosaica. Tenían que denunciar, no podían quedarse callados. Y habla así, que esos testigos tenían que denunciar eso, lo que habían visto, oído del hecho. O se había enterado por parte de otro testigo referencial no presencial. También tenía que comunicar. Habiendo captado esto, yo les invito a que leamos pues, para probar esto, el Levítico capítulo 5 verso 1, que así lo dice. Demos una revisada. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Bueno, ya lo vieron, era obligación del testigo que había visto, oído de un hecho pecaminoso, denunciarlo. De lo contrario, era considerado también el infractor por haber encubierto un pecado. Bueno, ya hemos definido que entonces, para resumir hasta este momento, que el diccionario de Larousse dice que testigo es la persona que va a dar testimonio de algo o de alguna cosa, y esa persona se convierte inmediatamente en testigo, tan solo porque da testimonio. En otras palabras, que testigo es sinónimo de testimonio, el que da testimonio. Testimoniar, atestiguar, viene de testigo, entonces es sinónimo. Basta que dé una declaración, un testimonio de alguna cosa, de un hecho, se convierte en testigo. Y la opción B para testigo es la que se concibe en la actualidad, como es la concepción moderna. Ya testigo no es igual a testimonio, no es sinónimo, sino testigo es la persona y testimonio es lo que dice lo que va a hablar la persona. Es decir, testigo es la persona que ha visto, oído de un hecho, y su testimonio sobre ese hecho que él ha visto y oído lo va a testificar. Entonces, esa es la diferencia, que en la actualidad, para poder testificar, para ser testigo, tienes que haber visto, esa persona tiene que haber visto, oído del hecho en particular. No basta con testificar si él no ha visto o oído, tiene que haber sido visto por él y oído directamente para ser un testigo, y lo que él va a decir es el testimonio. Por lo tanto, no es igual ser testigo que testimonio, como se usaba antiguamente. Si no cumple el requisito de la persona haber visto el hecho en particular, o tener conocimiento de eso como testigo referencial que no estuvo presente, como ya expliqué, no puede configurarse la persona como un testigo realmente, porque es requisito que haya visto o oído una cosa directamente, de primera mano, lo haya observado directamente, y va a declarar y va a dar testimonio de lo que él ha visto y oído como testigo presencial, para que tenga validez la acusación. Si yo me acerco al juez y digo: señor juez, yo soy un testigo presencial, quiero dar mi testimonio. Entonces, se entiende que en la corte el testigo presencial va a dar un testimonio, va a declarar lo que él ha visto, oído personalmente, ha observado directamente con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos del hecho que se está juzgando. Entonces,
para poder declarar como testigo tiene que cumplirse el requisito que esa persona tiene que haber visto o oído una cosa, un hecho en particular, y él va a declarar eso. Si esta persona no ha visto nada, no ha oído nada del hecho, no tiene ningún conocimiento del hecho, ni es un testigo referencial tampoco, no tiene nada que declarar, porque se convierte en un chisme. Puede declarar lo que la gente habla. La gente habla, dice que posiblemente el asesino es fulano de tal. El juez lo manda a una patada del trasero y lo desembarca del sillón, porque ese testimonio, que antes convertía a la persona en testigo por dar un testimonio de algo, si no está sustanciado con una observación directa del hecho por parte del que va a declarar que haya sido testigo presencial del hecho o auditivo del hecho, no puede seguir adelante con un testimonio que no va a tener valor. Es necesario que la persona que se llama testigo ahora tenga que cumplir el requisito de haber visto o oído una cosa para luego declarar o testimoniar eso que ha visto y oído. Esa es la concesión B. Entonces, vamos ahora a regresar a lo que la Watchtower, porque me gusta a mí, amigos, me gusta pensar, porque como soy un profesional que me acostumbré toda la vida a pensar y me enseñaron a pensar mis profesores, yo tuve que estudiar muchos libros y tenía que pensar, pues, casuística, muchos cursos. Cuando hice mi posgrado en contabilidad y finanzas, por ejemplo, me acuerdo, fue un año completo, full time. Todo era casuística, eran casos, problemas de empresas, y tú tenías que pensar, analizar cuál era el problema de la empresa que estaba referido en el caso y qué solución podías darle. Eso me sirvió a mí mucho para poder tener una capacidad de análisis, una visión del bosque y no solamente del arborito, ver todo el bosque, tener una visión panorámica de las cosas y poder ver en qué consiste el problema, y eso significaba usar el cerebro para poder pensar. Y así fue entrenado, pues, a pensar, para dar una solución al caso que se estaba planteando de un problema, de un caso de una empresa. ¿Qué solución iba a dar yo? Entonces, como he sido acostumbrado a pensar, cuando la Watchtower me dice algo, como esto que hemos visto en la página de jw.org, que dice que los testigos de Jehová, ¿quiénes son los testigos de Jehová? Dice claramente, así como damos testimonio acerca de Jehová Dios y su reino, se nos conoce como testigos de Jehová. Entonces, la Watchtower toma la concepción A, que les he explicado hace un momento, la A, de las dos que hay, A y B. Es decir, que no necesariamente el testigo de Jehová tiene que haber visto o oído el asunto, visto. Es decir, él ha visto o oído a Jehová decir que él ofrece un reino, que él es testigo de eso, que Jehová ha dicho eso, y a mí me consta porque yo escuché a Dios de primera mano decir que él me ofrece un reino. No, el testigo de Jehová va a predicar de casa en casa o a la gente de lo que la Biblia dice, de lo que escribieron los hombres inspirados, y él va a dar, por cierto, eso, va a testificar, dar testimonio de lo que dijeron los evangelistas en los libros del Nuevo Testamento con respecto a quién era Jesús. Entonces, por ese hecho de dar testimonio lo convierte en testigo de Jehová. Entonces la Watchtower está tomando la concepción antigua A, en la cual testimonio era sinónimo de testigo, y como lo que Jehová dice acá, dan testimonio de Jehová Dios y de su reino. Por ese simple hecho de dar testimonio, testimonio es igual a testigo, que es la concepción A, la concepción antigua que ya no se usa, porque la concepción B requiere que el que dé testimonio tiene que haber visto, oído el hecho que él va a declarar, que lo ha observado directamente de primera mano, y él puede dar fe de ello porque lo ha visto, lo ha oído. Entonces se requiere que para dar testimonio
ya no es igual a testigo, sino tiene que primero verse si el testigo vio o oyó del hecho que se está analizando, o se está evaluando, o se está analizando, o se está juzgando. ¿Usted vio o escuchó? Sí, usted es su testigo. Ahora, declare usted de su testimonio de lo que usted ha visto o oído del hecho. Así se manejan las cosas ahora. Que para dar testimonio de algo es para dar evidencia, para sostener la veracidad, y para ello es necesario que venga el testigo presencial o referencial, como ya expliqué, para que pueda sustanciar una acusación de culpabilidad sobre una persona, o se trate, por ejemplo, de un asesinato. Cuando yo me pongo a ver acá la revista La Atalaya, que ellos dicen que como ellos dan testimonio acerca de Jehová Dios, a pesar que nadie de ellos ha visto a Jehová Dios, ni lo han escuchado directamente en primera mano hablar sobre su reino, si no lo tienen, lo han tomado de la Biblia, entonces dice acá que ellos son testigos de Jehová, porque dan declaración de un asunto, de un hecho, o de una cosa, y acá se trata de dar testimonio de una cosa, que es Jehová y su reino venidero. Acá no interviene nada que ese testigo de Jehová haya sido testigo presencial, auditivo, del hecho que está declarando. Simplemente lo está declarando porque si está en la Biblia y lo predica, y toma la concepción A, que da como sinónimo el testimonio como testigo. Es un sinónimo y dice, tomamos testigos, entonces, porque damos testimonio de algo, de un hecho. Entonces, viene mi reflexión y me pongo a pensar, porque no soy idiota, pues, no soy idiota, más inteligente, y muchos de ustedes también lo son. Viene la reflexión siguiente, amigos, escuchen lo que voy a decir. Si el hecho de dar testimonio de Jehová, Dios y su reino, como dice acá, estoy leyendo JW.org, convierte a los miembros de la Watchtower como testigos de Jehová porque dan testimonio de Jehová Dios y su reino, y eso los hace testigos de Jehová, yo me pregunto, cuando los testigos de Jehová dan testimonio de casa en casa, hablando de Satanás el diablo, contando que Satanás se originó como un ángel rebelde que se enfrentó a Dios y que fue echado por Dios de su círculo de ángeles porque era rebelde, y comienza a contar eso y dar testimonio de eso para dar conocimiento a la gente de eso que él ha aprendido de la Biblia, y que Satanás es Gog de Magog, como se enseñaba antes, pero supongamos que lo sigue enseñando, y lo ha enseñado muchas veces, dando testimonio de casa en casa, que Gog de Magog, Satanás el diablo, que es el archienemigo de Dios, que estuvo en el desierto tentando a Jesús, que le ofreció todas las riquezas del mundo. Está dando testimonio de Satanás el diablo, está haciendo conocer a Satanás el diablo y sus engaños, sus tentaciones que él puso a Jesús. Entonces, si el testigo de Jehová va a dar testimonio de Satanás el diablo, para hacer conocer a la gente de los peligros de Satanás el diablo y sus engaños, y cómo él entró a tallar en la antigüedad, y cómo tentó a Adán y Eva, comienza explicando eso en el Génesis, que Satanás engañó a la mujer. Entonces está dando testimonio, está hablando de quién fue Satanás el diablo, que fue un ángel, que fue echado de la corte celestial de ángeles por parte de Jehová porque fue rebelde, opositor, un mentiroso y un homicida. Entonces la Watchtower también da testimonio o declaración, que es lo mismo, o testifica de algo que también aprendió en la Biblia, como también aprendió en la Biblia lo que es Jehová Dios y su reino. Entonces, bajo esa concepción, el testigo de Jehová se convierte también en testigo de Satanás, porque está dando testimonio. Yo podría poner, en vez de poner
como damos testimonio acerca de Jehová Dios y su reino, se nos conoce como testigos de Jehová. Pero también podría poner, como damos testimonio acerca de Satanás el diablo y sus huestes demoníacas y del Gehenna o del infierno que maneja el infierno, se nos conoce como testigos de Satanás, porque están dando testimonio acerca de Satanás, acerca de quién es él, que estuvo al comienzo como un ángel del Señor, que fue echado de los cielos por ser un opositor de Dios, por ser un homicida, un mentiroso. Y comienza a contar también a Watchtower que tentó a Jesús en la montaña. Jesús estaba caminando por el desierto y se le presentó y tentó. Entonces, la Watchtower también da testimonio acerca de Satanás y sus ardides, ¿no? Sus tretas. Entonces, si el hecho de dar testimonio convierte a una persona en testigo porque es sinónimo, entonces los testigos de Jehová también, cuando hablan de Satanás, se convierten en testigos de Satanás. Porque si los testigos de Jehová dicen que son testigos de Jehová porque dan testimonio acerca de Jehová Dios y su reino, podemos decir que también son testigos de Satanás cuando dan testimonio de Satanás y sus huestes demoníacas, y cómo actúan, y que atacarán al pueblo de Dios, como enseña en la Watchtower ahora, que es una liga de naciones bajo Satanás el diablo que atacará al pueblo de Dios. Entonces, también la Watchtower da testimonio para hacer conocer las tretas de Satanás el diablo. Entonces, por el hecho de dar testimonio de Satanás el diablo, eso es sinónimo de testigo. Entonces también son testigos de Satanás. Cuando la Watchtower da testimonio, por ejemplo, de quién fue el señor Charles Taze Russell, y habla de su vida, de cómo empezó con un grupo de estudiantes de la Biblia en 1870, que comenzó a descubrir las verdades bíblicas, supuestamente las verdades bíblicas que además de no estaban enseñando, y después formó la sociedad Watchtower en 1884, la Science Watchtower, en 1884, que publicó sus estudios en escrituras en 1886 hasta 1910. Fueron 6 tomos, y comienza a hablar de él, de sus enseñanzas, de lo que él creía con respecto al Armagedón para 1914. La Watchtower está también cumpliendo esa misma función de dar testimonio acerca de Charles Taze Russell y sus doctrinas o enseñanzas, y por lo tanto, por el hecho de dar testimonio, y testimonio es sinónimo a testigo, entonces también los testigos son testigos de Russell. ¿Se dan cuenta? Testigos de Russell, porque están dando testimonio acerca de Charles Taze Russell. Cuando la Watchtower entra a hablar del sucesor de Russell, que fue Joseph Franklin Rutherford, y comienza a explicar todo lo que habla del libro de Proclamadores del señor Rutherford, en su libro de historia, y hablan de él, entran a la etapa del reinado de la Watchtower bajo el comando del señor Rutherford. La Watchtower está dando testimonio, haciendo conocer a la gente de naciones a través de ese libro quién fue Joseph Franklin Rutherford, lo que él predicaba y lo que creía con respecto al año 1925, sus doctrinas a través de sus libros, 26 libros que escribió y más de 80 folletos, y comienza a contar eso, está dando testimonio acerca de Rutherford. Entonces los testigos también se convierten en testigos de Rutherford, y así sucesivamente. Cuando comienzan a tratar cualquier personaje de la Biblia, por ejemplo a Noé, comienza a contar quién fue Noé, que construyó un arca, y todo lo que está en la Biblia con respecto a él. O cuando habla de Moisés, relatando quién fue Moisés, basándose en el libro de Éxodo. Entonces también son testigos de Moisés, como son testigos de Rutherford, testigos de Russell, tan solo porque dan testimonio acerca de esas personas, entre ellas Jehová Dios y su reino. Así se razona.
Entonces, ningún valor tienen los testigos de Jehová decir, yo soy testigo de Jehová, cuando también son testigos de Satanás el diablo, pues, porque están dando testimonio en sus libros y en sus valores de reino, cuando hablan del archienemigo de Dios, ¿no? De Satanás, cómo actúa, y explica quién es él. Entonces, por eso de dar testimonio, es decir, hacer conocer a la gente sobre este personaje negativo, se convierten en testigos de Satanás porque están dando testimonio de Satanás, y como están dando testimonio o te están testificando acerca de Satanás, y testimoniar es sinónimo de testigo, entonces son testigos de Satanás porque dan testimonio, son testigos de Satanás. Entonces me pregunto, ¿qué valor tendría ser un testigo de Jehová si también, si uno se puede analizar, los testigos de Jehová son testigos de Satanás? Son testigos de Rutherford, de Russell, de Moisés, testigos de rey David, cuando hace conocer a estos personajes. ¿Se dan cuenta? Esa es mi reflexión, porque soy una persona que piensa. Los testigos de Jehová, si bien con la concepción A de lo que significa testigo, que es la persona que declara, testifica o testimonea o da testimonio de alguna cosa o de un hecho o de algo, ese simple hecho lo convierte en testigo. Entonces cuando la Watchtower comienza a dar testimonio acerca de Satanás el diablo, y como testimoniar es igual a testigo, los testigos de Jehová son también testigos de Satanás el diablo. Entonces, ¿qué valor tiene decir somos testigos de Jehová? Porque también son testigos de Satanás, pues. Entonces no tiene ningún valor esa denominación absurda de que son testigos de Jehová. Esa es mi primera concepción. Ahora, supongamos que la concepción de testigo no sea la A, y pondremos a la Watchtower en la concepción B. Es decir, la concepción B dice que es la persona que ha visto y oído una cosa de primera mano, lo ha observado directamente, él mismo con sus ojos y ha escuchado con sus oídos, sus 5 sentidos han estado directamente relacionados con el hecho que se está juzgando o se está analizando. Y va a dar testimonio de lo que él como testigo presencial ha visto u oído de ese hecho. Vamos a suponer que la Watchtower ya no toma la concepción A por el simple hecho de dar testimonio, ser un testigo, sino que ahora se requiere que ese testigo tenga, para tener la calidad de testigo, lo que él tiene que testimoniar es lo que él ha visto o oído de algo, para ser un testigo real. ¿Se dan cuenta? Ahora hemos llegado pues que el señor de la Luz habla de A y B, dos posibilidades para ser testigo, la antigua y la moderna. Entonces, si la Watchtower cambia de posición, dice ya no vamos a ser testigos por el hecho de testificar solamente, porque también seremos entonces testigos de Satanás, ¿no es cierto? Porque damos testimonio de Satanás, damos testimonio del pastor Russell, damos testimonio de Rutherford, de su vida, quién fue, bla 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 bla. Entonces son testigos también de ellos, ¿no? Bajo esa concepción de testigo igual a testimonio. Ahora, supongamos que la Watchtower tome la posición B, la posición moderna, que testigo es aquella persona que ha visto o oído una cosa directamente y va a declarar o dar testimonio de el hecho que él ha visto y oído. Ya acá con el complemento que no solamente basta con testificar, sino que lo que él va a testificar como testigo, él cumple el requisito de haberlo visto o oído directamente de primera mano. Vamos a suponer que la Watchtower toma la posición B de la concepción del diccionario de la Luz, lo que es testigo. Entonces, la pregunta que yo le haría al testigo de Jehová que me toca la puerta es, muy bien, tú dices que eres testigo de Jehová, tú eres testigo de Jehová. Cuéntame, ¿qué cosas has visto o oído directamente de lo que me estás testificando? Bueno, yo nunca conocí a Jehová Dios en persona, nunca lo escuché, ni lo he visto en mi vida. Solamente enseño lo que está en la Biblia. Entonces, ¿cómo te haces llamar testigo si tú no has visto ni oído nada de lo que estás predicando? Solamente estás remontando a lo que
gente de hace miles de años atrás escribió bajo inspiración divina. Y están diciendo, el apóstol Pablo dijo esto, el apóstol Juan dijo el otro. Pero tú no escuchaste al apóstol Juan decir a él que le escuchó a Jesús. O no escuchaste a Isaías decir que escuchó a Jehová. O a Moisés que escuchó la voz de Jehová en el monte Sinaí. Para ser un testigo referencial, porque por lo menos podría ser un testigo referencial y decir, bueno, yo escuché a Moisés, pues, porque estuve en la época de Moisés, yo tengo qué sé yo, 4.000 años de edad, ¿no? Y yo tuve oportunidad de conocer a Moisés, y yo soy testigo referencial, porque Moisés me contó a mí que él habló con Jehová, bajó del monte Sinaí y habló con Dios. Entonces soy un testigo referencial, porque tengo 4.000 años de edad, ¿no? Entonces nadie puede ser, ningún testigo de edad de hoy puede ser un testigo presencial y tampoco referencial, solamente toma como referencia a personas que escribieron la Biblia hace muchos años, muchísimos años atrás, cuando ellos pensaban hacer. Entonces no puede dar un testimonio como testigo referencial de algo que él no le consta. Entonces, si la Watchtower toma la posición de que es testigo, es aquella persona que ha visto o oído una cosa y va a testificar de lo que ha visto o oído de primera mano como testigo ocular, presencial. Yo le pregunto al testigo de Jehová, ¿por qué te hace llamar testigo de Jehová si tú no cumples el requisito B, el B, ya no el A, sino el B, que para ser testigo tienes que haber visto, oído una cosa directamente en primera mano para luego testimoniar? Ya no puedes solamente testimoniar por testimoniar, tienes que primero, lo que tienes que testimoniar es algo que tú has visto y oído de primera mano, has observado directamente el hecho como testigo. De lo contrario no me abras la boca, no puedes testimoniar y de hacerte llamar testigo, porque tú eres testigo. Ahí está mi punto, ¿se dan cuenta? Ese es el punto que yo estoy acá razonando con todos ustedes. Los testigos de Jehová, si toman la postura moderna de que testigo es una persona que ha visto o oído una cosa, yo le preguntaría al testigo de Jehová, ¿y cómo sabes tú que lo que estás predicando de Jehová y su reino, Jehová lo ha ofrecido? ¿Cómo sabes que no es un cuento chino? Tú no eres testigo de eso. ¿Cómo puedes predicarme que el nombre de Jehová es Jehová? Porque tú escuchaste a Dios decir que es el nombre de Jehová. Primera pregunta. Dice que das a conocer el nombre de Dios y dice que es Jehová, cuando te ha demostrado que ese nombre no es un nombre verdadero, no es el nombre verdadero de Dios. Es un nombre inventado por un sacerdote dominico del siglo VI, creo que fue, no me acuerdo en este momento, Martini, Raimundus Martini, que fue un cura dominico que introdujo el nombre de Jehová, que fue su nombre inventado, porque a las consonantes del tetragramatón se le agregaron las vocales de Elohim y Adonai intermedias, que dio Jehová, su nombre inventado. Por esa razón, si tú hubieras visto a Dios de verdad y lo hubieras escuchado, no darías ese nombre a conocer al mundo, porque no es, Dios nunca te hubiera dicho mi nombre es Jehová, en principio. Y si tú dices que testimonias o das testimonio a la gente del mundo para ser testigo de Jehová, dando a conocer el nombre de Dios como Jehová, entonces eso muestra que tú no has tenido un contacto directo con Dios, no lo has conocido, no te ha dado a conocer a ti su verdadero nombre, tú no sabes. Y si no sabes nada de Dios porque no lo has visto, tampoco puedes dar fe de su reino venidero, que tú lo has escuchado a Dios ofrecerlo y que envió a su Hijo a la tierra para que lo anunciara, porque todo eso solamente lo has tomado de las Escrituras. Entonces es ridículo decir que yo soy testigo de Jehová, porque yo te pregunto, entonces si tú eres testigo de Jehová y cumples el requisito de la opción B, de haber visto o oído una cosa directamente para ser testigo, tú no puedes dar testimonio en la calle como testigo de Jehová, porque tú no has visto o oído a Jehová. Repito, si tú tomas la opción, no la A, que te permitía ser testigo con solo testimoniar, si tomas la B, en la cual ya el testigo tiene que ser la persona que ha visto o oído una cosa directamente de primera mano, y luego testifica de eso que ha visto o oído de primera mano, que ha observado directamente, entonces tú no podrías llamarte testigo de Jehová, porque no cumples el requisito de haber visto o oído algo que estás declarando a la gente del mundo. ¿Tú has visto a Dios? No. ¿Has escuchado de hablar de su reino? No. Entonces tú no puedes ser un testigo.
Puedes dar testimonio, sí. Puedes dar, digamos, enseñar lo que está en la Biblia, decir la Biblia dice esto o el otro, pero no como testigo, pues, porque tú no cumples el requisito de haber visto, oído a Dios de primera mano, haber observado. En principio porque nadie puede ver a Dios y vivir. Solamente Moisés pudo escuchar a Jehová Dios y verlo. Dice la Biblia que pudo ver la espalda del Señor y escuchar su voz cuando le habló. Entonces fue un testigo presencial completo, tanto visual como auditivo. Fue un testigo presencial. Moisés le vio la espalda a Dios y pudo bajar del monte de Sinaí y dijo: Dios me ha entregado los 10 mandamientos. Y es de Dios, porque Dios me lo ha dado y yo lo he visto, Dios, dame esto. Ese es un testigo real, Moisés. Y todos aquellos profetas de la antigüedad que Dios se comunicó para advertir al pueblo. Teniendo esto bien claro, entonces si los testigos rechazan la posición A, que testigo es aquella persona que va a testificar cualquier cosa así no lo haya visto o oído, y toma la opción B, que es la opción moderna, correcta, de que testigo tiene que cumplir un hecho, un requisito de haber visto, oído del hecho directamente, que o lo haya observado directamente. Eso es lo importante. Entonces, si toma la posición B, la Watchtower pues está frita. ¿Por qué te llamas testigo si tú no has visto, oído nada de lo que estás declarando, o testimoniando o enseñando a la gente? No has visto ni oído a Jehová Dios para ser su testigo. Ahora, la Watchtower dice que ellos toman el nombre de Jehová porque está en Isaías 43, 10 al 12. Si eso es cierto, vamos a dar el caso que los testigos de Jehová estén en lo correcto, el hipotético negado que ellos son testigos tan solo porque dan testimonio de Jehová Dios, y que eso lo dijo Jehová a su pueblo israelita según el libro de Isaías 43, 10 al 12. La pregunta es, si eso fuera cierto, que testigo de Jehová lo dijo Dios, habría que preguntar a quién se lo dijo. Obviamente no se lo dijo a los cristianos porque no existían, pues. No existían los cristianos. Es decir, se lo dijo a los israelitas naturales, que era el pueblo favorito de Dios en esa oportunidad, como la Watchtower. Pero la Watchtower dice en la siguiente atalaya que le muestro a continuación, que leemos como sigue. Aquí pueden ver ustedes el CD de la biblioteca de la Watchtower con el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. ¿Qué nos decía la Watchtower con respecto al Israel de Dios? Decía así: puesto que el Israel natural estaba siendo rechazado, la congregación de seguidores de Cristo era el Israel de Dios. Era un Israel espiritual. Como congregación unida era el siervo de Jehová Dios y su Cristo. A este podía dirigirse de manera espiritual. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo. Isaías 43, 10. Dios ha sustituido al Israel natural por el Israel espiritual. Así se lee en este libro. Entonces, si eso es así, queridos amigos, si eso es así, quiere decir entonces que los israelitas naturales, los israelitas espirituales de ahora, que han sustituido al Israel natural, es decir, los israelitas espirituales, que está referido a los ungidos, solamente ellos deberían ser testigos de Jehová. Porque no olvidemos que el texto de Isaías 43, 10 al 12, Jehová se dirige al pueblo israelita, a la nación de Israel, al pueblo natural. Dijo, ustedes serán mis testigos. En el caso de que sea cierto que Jehová Dios llamó a su pueblo como testigo de Jehová, lo hizo pues al Israel natural, no a todas las naciones, sino al Israel natural, ¿cierto? Y la Watchtower nos ha dicho en este libro que hemos visto que Dios ha sustituido al Israel natural por el espiritual. Eso quiere decir que solamente el Israel espiritual, que como todos sabemos
La UASTA dice, el Israel espiritual son los ungidos, solamente ellos pueden llamarse testigos de Jehová y no la grande muchedumbre de las otras ovejas. Eso es de cajón, como 2 y 2 igual 4. Es una evidencia. Si la UASTA dice que Dios ha sustituido el Israel natural por el espiritual, también entonces la denominación de testigos de Jehová va solamente para el resto ungido o los ungidos, porque ellos son el Israel espiritual. Ahí no hay nada que discutir. Ahora, la otra situación es, cuando Jehová dice en Isaías 43, 10 al 12, dice lo siguiente. Vamos a ver qué nos dijo la Watchtower en la traducción del Nuevo Mundo, de la edición de 1900, la anterior a la última que han cambiado del 2013, teníamos la de 1986-87. ¿Qué nos decía la Sociedad Watchtower con respecto al texto de Isaías 43:12? Vamos a ver 43:12, específicamente el 12. Aquí lo tenemos en pantalla, queridos amigos. Esta es la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las escrituras griegas cristianas de la Sociedad Watchtower, la edición de 1987, la anterior al 2013. Y dice así, fíjense ustedes: yo mismo he anunciado, he salvado y he hecho que sea oído. Ahí está la clave. Es necesario para ser testigo lo que Dios dice sea oído. Dice, he hecho que sea oído, cuando no había entre ustedes Dios extraño. De modo que ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Entonces vemos que no es cuestión de que Dios puso un nombre de testigo de Jehová a todos los que son testigos de Jehová de ahora. Se lo estaba diciendo a las personas de la antigüedad, como los profetas, que eran los que anunciaban las cosas por venir, por encargo de Dios. Dios dice, he hecho que sea oído, cuando no había entre ustedes Dios extraño. De modo que ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Entonces, como requisito previo para ser testigo, era necesario que sea oído. Y oído, pues, es una de las opciones para ser testigo. Una persona que ha visto o oído una cosa. Porque a Dios nadie lo puede ver. Es por eso que para ser testigo de Jehová, solamente basta con haberlo escuchado directamente para que uno se convierta en un testigo. Es decir, si yo escuché, he oído a Dios decir que esto va a ser, si no obedecen ustedes. Cuando Samuel se presentó a Saúl, si no creo que fue Samuel, el profeta Samuel, se acercó a Saúl y le dijo, Dios está molesto contigo y tus días están contados porque has desobedecido lo que Él te ordenó hacer. Has traído para Israel todo aquello que te dijo que no trajeras, que lo quemaras, destruyeras, las cosas del enemigo has traído a Israel. Cuando yo dije, no traigas nada, ni un animal, ni una vaca, ni un lechón, ni una oveja, todo quémalo. Sin embargo, se trajo cosas de valor que había, que eran los animales, todos los emovientes, se trajo todas las jarras de oro, todo lo que no quiso quemar porque le dio pena, porque había mucho oro, muchas cosas de valor. Y como desobedeció, Dios estaba muy molesto y envió como mensajero a Samuel, para advertirle que sus días estaban contados, y le dijo, Dios está molesto contigo. Y entonces Samuel se asustó porque sabía que él era el profeta de Dios, Samuel, y que ya estaba frito, como se dice, estaba Saúl en una situación como rey, en desaprobación a la vista de Jehová. Y él recibió ese mensaje y oyó el mensaje y fue a transmitírselo a Saúl. Entonces, para ser un testigo de Jehová es necesario que sea oído. Quienes oyeron a Dios fueron los profetas y algunos hombres fieles de la antigüedad, como fue Moisés, que pudo escuchar a Dios. Le dijo, tu pueblo ha pecado, están abajo haciendo imágenes, le dio los mandamientos, tenía que seguir el pueblo de Israel. En fin, él fue un testigo ocular y auditivo, directo, observó directamente a Dios y se convirtió en un testigo de Jehová. Bajo esa concepción de testigo, entonces, que es una persona que ha visto o oído una cosa, queridos amigos, entonces podemos también concluir que si testigo es una persona que ha visto y oído una cosa y da testimonio de ello, entonces podemos decir que Jehová Dios mismo, que tuvo oportunidad de hablar con Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes?
Y Satanás le responde: de recorrer la tierra y de andar por ella. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, se lee como sigue: entonces Jehová le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás responde: de recorrer la tierra y de andar por ella. Le contestó Satanás a Jehová. Entonces le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. Le contestó Satanás a Jehová. Entonces, Jehová Dios fue testigo. Porque testigo real, porque vio y oyó y conversó con Satanás. Lo conoció, lo vio, conoce cómo es él. Entonces Jehová es un testigo de Satanás. Como también Satanás es un testigo de Jehová, porque él pudo ver y oír a Jehová hablarle y dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás responde: de estar merodeando por toda la tierra. Entonces, tanto Jehová fue testigo de Satanás como Satanás fue testigo de Jehová. Igual Jesús, que estaba con el Padre, pudo conocer a Satanás, y Jesús fue testigo de Satanás, como Satanás también fue testigo de Jesús, porque la posición de testigo acá no es nada religioso, hoy testigo de Dios, no, tiene que ver con el hecho de la persona que se llama testigo, que haya observado y escuchado una cosa de primera mano. Entonces, tanto Jehová fue testigo de Satanás como Satanás fue testigo de Jehová, porque lo conoció y lo vio, conversó con él, y está en la Biblia. Ahora, cuando tenemos el Nuevo Testamento y vemos aparecer a Jesús como Hijo de Dios, él nunca les dijo a los cristianos que estaban con él que ustedes eran testigos de Jehová. Observen ese detalle. Nunca le dijo: ustedes son testigos de Jehová. Todo lo contrario. Y no le dijo, porque Jesús sabía muy bien que ninguno de sus apóstoles, discípulos, había podido escuchar y ver a Jehová Dios de primera mano. Porque si solamente se tratara de testificar acerca de Jehová, pues podían hacer los cristianos los mismos. Cuando tenían tomadas las escrituras, se podían hablar de Jehová Dios y dar testimonio de él y ser testigos de Jehová. Sin embargo, Jesús nunca les dijo: ustedes son testigos de Jehová. Nunca dijo: ustedes son testigos de Jehová, porque lo dice Isaías 43, 10 al 12. Nunca dijo eso. ¿Por qué no lo dijo Jesús? Pero sí lo dijo el señor Rutherford en 1935, cuando se le ocurrió a este imbécil, ignorante, cambiar el nombre de estudiantes internacionales de la Biblia por testigos de Jehová, porque después de una borrachera se le ocurrió de entre gallos y medianoche, no sabía qué iba a decir en la asamblea, inventar esta idea de que ahora serían llamados testigos de Jehová y ya no estudiantes internacionales de la Biblia. Y así los testigos de Jehová, como ganado, porque son un ganado, aceptaron esa enseñanza estúpida. Jesús, verán ustedes, en el Nuevo Testamento no verán en ningún momento que Jesús llame: ustedes son testigos de Jehová. ¿Cómo? Jesús está comiendo desacato. ¿Por qué lo descubrió Rutherford en 1935, que Isaías 43, 10 al 12 dijo que los cristianos se habían llamado testigos de Jehová, que es el nombre correcto? Y Jesús no lo supo. ¿Por qué no se lo dijo a los primeros cristianos del primer siglo? Ustedes son testigos de Jehová, porque lo dice que Isaías 43, 10 al 12. Porque se llama pensar. Tuve que pasar siglos de siglos para que el señor Rutherford apareciera en escena y dijera: ustedes son testigos de Jehová, porque Isaías 43, 10 al 12 lo dice, sin ponerse a pensar, sin ponerse a pensar a quién se lo estaba diciendo. Jehová. A gente que había oído a Dios dar sus advertencias a sus profetas, como Isaías, para que advirtieran al pueblo. Y por eso dijo: he hecho que sea oído, para que cuando ustedes vayan a anunciar que voy a destruir tal ciudad, Jehová me lo ha dicho, porque yo soy testigo, porque lo he oído a Dios decir, me lo decía el profeta. ¿Por qué no voy a creerte? Porque Dios me lo ha dicho. Entonces, los testigos de Jehová de ahora mal hacen de llamarse testigos de Jehová, porque Jesús no dijo en ninguna parte que se debería testigos de Jehová. Lo contrario, ya lo habría dicho. Si vemos Hechos 1, 6 al 8, cuando Jesús ya está acabando su ministerio y está para irse al cielo, le dice a sus discípulos: ustedes son mis testigos. Vayan por Judea, Samaria, Jerusalén, y anuncien el Evangelio del Reino y bauticen a las personas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Anuncien esto. Está dando el encargo de los talentos. Jesús ya cerca para partir a un país lejano, a una tierra lejana, para hacer un reino, como dice la Watchtower. Y estaba pronto Jesús para partir, para ese viaje largo, y que iba a regresar para tomarles cuenta. Y dijo: vayan, hagan discípulos. Ustedes son mis testigos, le dice. Ajá. ¿Por qué no le dijo: ustedes son testigos de Jehová?
No lo dijo, porque Jesús sabía que ellos no habían conocido y escuchado a Jehová Dios en primera mano para ser sus testigos de esa persona que ha visto vive una cosa. Pero sí se los dijo a sus discípulos: ustedes son mis testigos. Veamos pues Hechos 1, 6 al 8 para corroborar esto que les estoy diciendo. Bueno, aquí pueden ver ustedes nuevamente el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y se lee como sigue, queridos amigos. Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos, no dice testigos de Jehová, le dice a los cristianos, a sus discípulos, a esos apóstoles, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Bueno, aquí lo hemos visto perfectamente. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová no se llaman testigos de Jesús? No dice Jesús, dijo, ustedes son mis testigos. No dijo, ustedes son testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová de ahora insisten en llamarse testigos de Jehová? Si Jesús dijo lo contrario, ustedes son mis testigos. Dice Jesús, ustedes son mis testigos. Claro, se lo dice también acá a los discípulos que tenían esperanza celestial. En todo caso, debían llamarse testigos de Jesús aquellos que son los ungidos, a quien Jesús se dirigió con esas palabras, que tenían esperanza celestial. Ellos son testigos de Jesús. Pero eso no quiere decir que la grande muchedumbre pueda ser testigo de Jehová, porque obviamente nadie en la actualidad, y nadie hace 2000 años atrás, cuando Jesús entró en escena, hace 2000 años, del primer siglo, nadie pudo haber escuchado y visto a Dios para ser testigo de Jehová, mas sí los discípulos, los apóstoles y todos los que vieron a Jesús en su ministerio en la tierra fueron testigos reales de Jesús, porque ellos pudieron verlo, oírlo y observarlo directamente de primera mano y escribir los evangelios. Entonces, ¿quiénes son los testigos de Jesús? Cuando él dice, ustedes son mis testigos, se estaba refiriendo a sus discípulos y a todos aquellos que lo habían visto a él predicar, y dijo, vayan, ustedes son mis testigos, le dice. Algo parecido con Jehová cuando le dice a sus profetas, a los hombres que escucharon, porque dice, he hecho que sea oído, en Isaías 43 al 12. Aquellos que escucharon a Jehová dar los mandatos y las advertencias a través de los profetas a la nación de Israel, o a las naciones enemigas que iba a destruir. Entonces, bajo esa concepción, es igual, he hecho que sea oído porque ustedes son a mis testigos. Y Jesús dice, yo he predicado por 3 años y medio con ustedes acá, ya estoy por ir al cielo, ya me han escuchado, han aprendido cuál es mi mensaje, vayan y hagan discípulos de todas las personas de todas las naciones, porque ustedes son mis testigos. Digan que ustedes van a predicar y van a decir que yo he escuchado a Jesús ofrecer esta promesa. Jesús me lo dijo a mí, decían los discípulos de Jesús cuando iban a predicar. Jesús estuvo en la tierra y había partido y comenzaron después de Pentecostés a predicar. Y ellos eran testigos de Jesús para, en su ausencia, decir, Jesús me dijo esto y nos dijo el otro, yo escuché, y Marco también, Lucas, todos hemos escuchado. Bueno, tienen sus diferentes libros de ellos que relatan casi lo mismo, que relata Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en fin, son muy parecidos, ¿no? Con diferentes palabras. Porque ellos fueron testigos presenciales de lo que Jesús les enseñó. Entonces, en este momento, nadie puede ser testigo de Jesús, a pesar de que Jesús dijo, ustedes son mis testigos, se dice. En Hechos 1, 6 al 8. Y ustedes son mis testigos, vayan allá, discípulos, vayan por toda Judea, Samaria,
Jerusalén y vayan a predicar lo que yo les he enseñado. Y ustedes son mis testigos. Bueno, ustedes son testigos de lo que han oído, porque he hecho que sea oído. Y Jesús dice eso, ¿no? Lo han escuchado de mi boca. Saben cuál es el mensaje. Y ustedes van a decir, Jesús estuvo acá en la tierra, que partió hace poco, y estamos, después del Pentecostés, estamos tratando de aumentar el número de cristianos. Y dice que aumentó grandemente después del Pentecostés, el 33 de la era cristiana. Entonces, nadie en la actualidad puede ser un testigo de Jehová ni de Jesús, porque nadie en la actualidad ha podido ver y oír y observar directamente a Jehová Dios, dar sus mandatos, en el caso de Jehová, oírlo, y en el caso de Jesús, oírlo y verlo. Nadie en la actualidad, nadie. No puede haber un testigo presencial ni un testigo referencial. Nadie puede decir, ahora yo me encontré con el apóstol Pablo y me contó que Jesús dijo esto y el otro, yo puedo dar testimonio de que me lo dijo a mí el apóstol tal, que estuvo con Jesús, y entonces se convierte en un testigo referencial. Pero todos los que vieron a Jesús y escucharon a Jesús, ya están todos muertos hace muchísimos años, y nadie en la actualidad, testigo de Jehová, puede ser un testigo referencial no presencial, porque no conocen ellos a nadie que vivieron en el primer siglo, a nadie que vivió en el primer siglo, que conoció a Jesús y que se lo pueda haber dicho a esa persona para que sea un testigo referencial. Imposible, ¿verdad? Bueno, y eso era lo que yo quería decirles a ustedes para reflexionar. Los testigos de Jehová de ahora, y dicen que son testigos porque dan testimonio acerca de Dios y su reino, también son testigos de Satanás, porque dan testimonio de Satanás, que fue soltado en la tierra, está como león rugiente, y te comienzan a contar todas las cosas de Satanás, que tentó a Jesucristo en la montaña, que le ofreció todas las riquezas de la tierra, pueden contar que se postraron ante él, y pueden contar todo lo que hizo, y están dando tanto testimonio, están haciendo lo mismo que hacen cuando hablan de Jehová y su reino. Entonces, los de Jehová, entonces, bajo ese concepto también serían testigos de Satanás, serían testigos de Pastor Russell, testigos del señor Rutherford, testigos de Moisés, testigos de David, en fin, de Noé, de Moisés, bajo ese concepto, tan solo porque dan testimonio de un hecho o de una persona o de una cosa, tal como hemos visto, que es la concepción del diccionario de la Rus, que es la concepción A y B, son las únicas dos que también significan testigo. La A es la antigua, que ya expliqué, no lo voy a repetir. Entonces, si dar testimonio convierte a una persona en testigo de esa persona, porque hablamos de Jehová y de su reino, yo podría decir, ¿qué pasa si el testigo de Jehová comienza a dar testimonio de Adolfo Hitler? Y comienza a explicar que Adolfo Hitler fue un dictador que entró al poder en 1933, 34, gobernó Alemania y él predicaba un reino de 1000 años que nunca iba a acabar, así tenía planeado Hitler, convertir en Alemania en un reino de 1000 años, convertir en Alemania en un superpoder que duraría 1000 años. Yo podía estar predicando, hablando de lo que pensaba Adolfo Hitler, quién fueron sus padres, cómo entró al poder, contar cómo planeó la Segunda Guerra Mundial, y en fin, contar todos los detalles de su vida, que tuvo su amante, que era Eva Braun, que se casó antes de morir, y que se alió con Benito Mussolini, formaron ahí con los japoneses un triunvirato ahí, y tú puedes dar una explicación, o te digo, puede dar una explicación de eso, que creó los campos de concentración y que metió mucha gente opositora en campos de concentración y los mataron ahí, lo que entre ellos a los testigos de Jehová, entre otras religiones, no solamente metió ahí a
testigos de Jehová como presos, sino también a muchos católicos curas que se oponían y los metieron ahí en los campos de concentración. Así que si hablamos de campos de concentración, no solamente fueron testigos de Jehová, sino también otras minorías, otras miembros de otras religiones, cualquiera que pensara diferente. Esa es la idea. Entonces, si el testigo de Jehová va a contar y está enterado de que fue Adolfo Hitler y que él exterminó a muchos testigos de Jehová en los campos de concentración, supuestamente, como la Watchtower alega, entonces ese testigo de Jehová también sería un testigo de Hitler, pues, un testigo de Hitler, porque está dando testimonio de Adolfo Hitler y su reino de 1000 años que él quería establecer también en la tierra con la Alemania nazi, que iba a ser un país que iba a dominar el mundo y que soñaba con un reino de 1000 años que nunca sería destruido. Imagínense. También tenía su milenio, también su reino milenario, pues Adolfo Hitler. Entonces, si un testigo que va a dar testimonio de Adolfo Hitler y de su reino de 1000 años que pensaba establecer en la tierra, entonces también es un testigo de Adolfo Hitler, pues, bajo esa concepción. Y si una persona habla sobre Mussolini, también es un testigo de Mussolini y de cualquier político o cualquier persona importante, notoria del mundo. Si uno va a dar testimonio o contar sobre una persona importante, se convierte también entonces bajo este concepto en testigo de esa persona, cosa totalmente absurda. Por eso la palabra testigo ahora solamente se circunscribe a la persona que ha visto, oído una cosa de primera mano, de primera fuente, de primera mano, lo ha observado directamente él mismo y va a dar testimonio de eso, de lo que él ha visto u oído directamente. De eso se trata la nueva concepción de lo que es un testigo verdaderamente. Y la Watchtower no cumple la concepción moderna B que hemos visto de ser los miembros de testigos de Jehová, porque ellos no han visto ni oído nada de lo que ellos predican, solamente se remontan a la Biblia para repetir lo que ahí está escrito o lo que vieron los verdaderos testigos de Jesús, que fueron los que escribieron la Biblia, los que estuvieron presentes y vieron a Jesús de primera mano. Ellos fueron los verdaderos testigos de Jesús, sus discípulos, apóstoles y toda la gente que lo vio a Jesús en el primer siglo, que pudieron dar fe de que él estuvo en la tierra y predicó. Los de ahora no pueden dar fe de eso, solamente lo creen por fe, pero no pueden ser fedatarios, es decir, no pueden decir yo vi a Jesús anunciar la buena nueva del reino en el primer siglo, porque nadie puede vivir, ha podido vivir 2000 años, pues nadie tiene 2000 años de edad, es imposible. Entonces hoy en día no hay nadie que pueda ser testigo de Jehová, ni menos de Jesucristo. Y la última, para cerrarla, es los testigos de Jehová se hacen llamar testigos cristianos de Jehová. En todo caso, si ellos dicen que son testigos de Jehová, deberían ser, nosotros somos testigos de Jehová y de Jesucristo también. Así deberían llamarse, porque Jesucristo también dijo lo mismo, ustedes son mis testigos. Y si le vamos a dar crédito a Isaías 43, 10 al 12, para llamarse testigo de Jehová, entonces también tendríamos que dar crédito a lo que Jesús dijo en Hechos 1, 6 al 10, que dijo, ustedes serán mis testigos en toda Judea, Samaria, Jerusalén. Entonces, los testigos de Jehová de ahora deberían llamarse testigos de Jehová y de Jesucristo, que sería pues más ridículo y más risible, porque la gente se mataría de risa. Son testigos de Jehová y Jesucristo, y le van a preguntar qué cosas. ¿Has visto a Dios tú? ¿Has visto a Jesucristo para ser testigo de él? ¿Lo has oído? No, va a decir no. Entonces, ¿por qué te llamas testigo de Jehová o de Jesucristo? Yo me pregunto, ¿por qué nos hacen llamar entonces testigos de Jehová y Jesucristo? Si Jesús dijo, ustedes son mis testigos, y Jehová dijo también, ustedes son mis testigos, entonces los testigos de Jehová de ahora cristianos deberían llamarse testigos de Jehová y de Jesucristo. Esa es la idea, no testigo cristiano de Jehová, pues eso no existe. Debería que llamarse, somos testigos de Jehová y Jesucristo, porque así lo dijo Jehová en Isaías 43, 10 al 12, y Jesús también lo dijo cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, y ustedes son mis testigos. Bueno amigos, después de esta larga peyorata, de este gran discurso que les he dado, lo dejo en su mano para que ustedes mediten y saquen sus conclusiones, porque la idea es pensar con la cabeza y no repetir como papagayo lo que publica la Watchtower, diciendo que ellos son testigos de Jehová porque dan testimonio de Jehová y su reino. Por Dios, no, hemos visto que no solamente dan testimonio de Jehová y su reino, sino dan testimonio de Satanás el diablo, ¿no? y de otras personas más,
que los convierten en testigos de otras personas también por el simple hecho de dar testimonio de ellos. Bueno amigos, gracias por su atención y agradezco a Dios que estoy mejorando, me siento mejor, con mejor ánimo, siento más calorcito. Yo sé que entre un mes más voy a estar bastante, mucho mejor que ahora. Les mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias por sus afectuosos saludos que me han enviado, que me dejaron realmente emocionado ver tantas cartas que no pensé de gente que me quería tanto. Yo los quiero mucho y soy grato con ustedes por su cariño tan grande que me tienen. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho ustedes también, que Dios los cuide, y ya nos estaremos viendo con otros videos interesantes que les voy a poner. Muchas gracias, queridos amigos.